Buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Jesús Serrano González, médico residente en especial en medicina familiar de segundo año. Con apoyo del doctor Francisco Gerardo Nolasco García, preparamos esta exposición que es asma y crisis asmática. Primero, vamos a hablar que el asma se define como aquella enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria que condiciona la hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable del flujo aéreo, total o parcialmente reversible. Como vemos aquí en esta imagen, tenemos un bronquio normal y al lado un bronquio asmático. Ahorita vamos a explicar cómo se condiciona esta situación. Como antecedentes históricos tenemos que desde el año 2600 a.C. en China se empezó a encontrar los primeros indicios que condicionaban esta enfermedad. También en Egipto, pero fue Hipócrates quien ya empezó a describir como tal la enfermedad y acuñó el nombre de asma. En el mundo hay más de 300 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Del 1 al 18% de la población padece esta enfermedad. Hay una mortalidad global de 250,000 personas al año. En urgencias, del 1 al 12% de consultas son secundarias a esta enfermedad y del 20 al 30% requieren hospitalización. Como tal, una crisis asmática se va a definir como la exacerbación o el aumento de los síntomas del asma. Todos los pacientes que ya están diagnosticados como tal asma llegan a requerir o presentan síntomas comunes, como es disnea, tos, sibilancias y opresión torácica. Cuando hay un aumento de esos síntomas o un factor que condicione que los síntomas se exacerben, entonces quiere decir que estamos frente a una crisis asmática, la cual puede ser desde leve, de incluso pasa desapercibida o incluso puede comprometer la vida de nuestro paciente. Esta se puede desarrollar desde que hubo un factor, se puede desarrollar desde segundos, minutos, horas, incluso días, semanas o meses. Para hablar de una exacerbación de asma, hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 o progresión lenta, como su nombre lo dice, es de inicio lento. Hay un deterioro progresivo que puede tardar o presentarse en más de 6 horas, días o semanas. Se presentan del 80 al 90% de los pacientes. Es más común en las mujeres. Normalmente se desencadena secundariamente a una infección respiratoria, ya sea secundaria o causada por una condición viral o bacteriana. Hay una obstrucción menos severa al inicio, hay una lenta respuesta al tratamiento y hay una inflamación de la vía aérea. El tipo 2 o progresión rápida es de inicio súbito. Eso quiere decir que estamos hablando de un asma hiperagudo. El deterioro es rápido, a más de 6 horas. Se presenta del 10 al 20% de los pacientes. Es más frecuente en hombres. Hay algunos factores que desencadenan, como pueden ser secundarios alérgenos, ejercicio o estrés. La obstrucción es más severa al inicio. Hay una respuesta rápida de tratamiento y en esa situación se presentan broncoespasmos. Las causas más frecuentes, tanto de asma como de crisis asmática, se ven condicionadas por varios factores, como son factores del paciente, ya sea por ejercicio, sobre todo de alto impacto, estrés, ya sea físico o emocional, o algunos medicamentos. Factores genéticos, como sabemos, el asma se condiciona por una condición hereditaria, sobre todo si hablamos de familiares de primer grado, como son hermanos, padres o abuelos, factores ambientales como puede ser alguna infección, como veamos hace un momentito, polvo, ácaros o polen. También hay varios tipos de asma, como puede ser el asma atópica, que es el asma más frecuente, es de inicio en la infancia, va relacionado con una condición hereditaria, ya que hay presencia de la hemoglobina E aumentada. El asma no atópica es frecuentemente condicionada por infecciones virales, como vemos aquí, los virus más frecuentes que nos pueden llegar a causar esta situación, y la hemoglobina E se encuentra normal. El asma inducida por fármacos, esa se va a ver llevada por la presencia de asma, poliposis nasal y intolerancia a aspirina y AINES. Si cumple esos dos criterios, se conoce como tríada de Widal, que estamos hablando de un asma inducida por fármacos. Tenemos también el asma laboral, que esta se condiciona por inhalación de resinas, plásticos o maderas. Para hablar de asma o crisis asmática, vamos a hablar de la fisiopatología. En ese caso, se condiciona por una obstrucción de la vía respiratoria, hiperinsuflación y limitación del flujo debido a múltiples procesos. Como tal, el primero es una inflamación. Una inflamación de la vía respiratoria que se va a condicionar por la liberación de sustancias y hormonas secundarias como mecanismo de respuesta por un factor que anteriormente acabamos de ver. Se empieza con la liberación de sustancias como eosinófilos, monocitos que también van a liberar histamina, que condicionan la inflamación, macrófagos, linfocitos T y linfocitos B, de donde los linfocitos B van a presentar lo que es la liberación de la hemoglobina E
la cual es una respuesta secundaria a alguna alergia y condiciona inflamación. Va a haber una contracción del músculo liso. Esto va a ser debido a algunos mediadores liberados por diversos tipos de células, como acabamos de ver anteriormente. Va a haber una lesión epitelial y, por último, después de toda esta situación, hay una remodelación en la vía respiratoria, que se condiciona por fibrosis subepitelial, engrosamiento de la lámina reticular por debajo del colágeno, hiperplasia e hipertrofia del músculo liso, hipertrofia e hiperplasia de las células califormes y glándulas submucosas, angiogénesis de la vía respiratoria y engrosamiento de la pared respiratoria. Tenemos aquí un esquema en cómo se explica o cómo se desarrolla la fisiopatología del asma. Primero hay un factor, como vemos en el cuadro café. Después de eso se van a empezar a liberar sustancias y hormonas que estas nos van a empezar a celebrar algunas sustancias como citoquinas, histamina, leucotrienes, prostaglandinas, que todo esto va a condicionar inflamación a nivel bronquial y a nivel de la vía aérea. Como vemos aquí, entonces, así también como vemos aquí, son los síntomas que se pueden ir presentando hasta tener ya una disminución de la capacidad pulmonar y una remodelación completa del epitelio, como veíamos al principio de la presentación. Para hacer el diagnóstico de asma, entonces yo aquí me puedo presentar que aparte de todo lo que acabamos de mencionar, debe ir de la mano la clínica con lo que yo veo en mi paciente. Yo voy a ver a un paciente con signos de atopia, como son eczema, rinitis y pólipos nasales. Cuando yo los oculte voy a escuchar sibilancias y va a haber una fase expiratoria prolongada. Para apoyar mi diagnóstico, hay varios estudios que yo puedo llegar a realizar, pero el más frecuente utilizado para esta patología es la espirometría, en donde me va a medir la capacidad vital forzada y el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, que se conoce como FEP1. La capacidad vital forzada disminuye a menos del 70%, me va a dar de una alteración restrictiva. Esto quiere decir de una alteración ya a nivel epitelial, de una alteración a nivel del endotelio. Si yo estoy hablando del FEP1 que se ve alterado a menos del 70%, entonces yo estoy presentando una alteración de forma obstructiva. Una alteración que me va a decir que puede haber un taponamiento o una mucosidad en la vía aérea. También yo voy a presentar, o puedo llegar a presentar lo que es la prueba broncodilatadora. Esta consta o consiste en la administración de 4 puffs de salbutamol o 100 microgramos que se van a... cada puff tiene 100 microgramos de salbutamol, entonces yo le voy a dar 400, por así decirlo. A los 15 minutos voy a evaluar a mi paciente mediante una espirometría para medir el FEP1. Si tengo un incremento del 12% o más de 200 mililitros presentes, entonces estoy hablando frente a una crisis reversible. Pero si yo tengo un FEP1 a menos del 12% o menos de 200 mililitros, estoy frente a una crisis que no es reversible. Esto es lo que esta prueba me va a ayudar. Con los síntomas que presente mi paciente y con los resultados de estas pruebas, yo voy a clasificar a mi paciente mediante una crisis, ya sea que sea de forma leve, moderada, grave o que ya compromete la vida de mi paciente. Como vemos aquí, en la leve y moderada los síntomas son muy de la mano, que es TOC nocturna, sibilancias, disnea al hacer un ejercicio. Aquí lo único que tenemos de diferencia es la presencia de sibilancias, que a lo mejor en la moderada ya son más abundantes y la saturación de oxígeno empieza a disminuir un poco. Pero sin embargo, en una crisis grave ya tenemos una disnea de reposo, ya el paciente está completamente agitado, hay un uso abusivo de beta-adrenérgicos, ya las sibilancias son muy fuertes, los músculos respiratorios gestorios ya son, el uso es constantemente dependiente del paciente y la dependencia de oxígeno va disminuyendo. Cuando ya hablamos de un riesgo vital, pues ya hay una cianosis, ya hay polipnea, ya hay mayor de 25% de respiraciones por minuto. Los músculos accesorios son paradójicamente movimientos torácicos, movimientos paradójicos. A la auscultación ya hay un silencio auscultatorio, completamente hay un taponamiento, completamente el bronquio ya el paso de los nervios vesiculares nulo o ya casi nulo. Y bueno, aquí como podemos llegar a medir el pico expiratorio de flujo, ya no se registra, ya es a menos del 33% y ya hay un compromiso de la oxemia. Tenemos una imagen de las playas de El Rosarito, allá en Baja California, para despejar un poco nuestra mente y pasar al tratamiento.
en donde ya una vez que estratifique a mi paciente, dependiendo del nivel o la crisis que esté presentando, yo voy a enfocar mi tratamiento. Si estoy frente a una crisis leve, lo que se recomienda es utilizar un agonista beta 2 inhalado y un corticoide oral que actúe de forma sistémica. Ante una crisis grave, ya voy a ocupar lo que es oxígeno, un beta 2 agonista igual de acción corta inhalado y patropio, un corticoide sistémico y un corticoide inhalado. Y ya cuando estoy frente a un paro cardíaco respiratorio, ya voy a hacer uso de la ventilación mecánica ventilatoria y corticoides completamente sistémicos. En el caso de un paciente que esté con manejo ventilatorio, pues va a requerir apoyo de terapia intensiva. Después de esto, yo voy a evaluar a mi paciente cada 15 minutos. Lo puedo estar valorando incluso hasta por 3 horas, en donde yo en 3 horas voy a definir si mi paciente lo doy de alta o lo tengo que ingresar. Si lo doy de alta, lo tengo que dar de alta con estas medidas, que es corticoides por 10 días, corticoides sistémicos e inhalados, un agonista beta 2 de larga duración, más aparte un beta 2 agonista de acción corta como rescate. Si yo decido ingresar a mi paciente, debo de mantenerlo con oxígeno, con nebulizaciones, se recomienda con Copiment, y corticoides sistémicos. También puedo llegar a considerar el uso de magnesio. Para yo saber o para mantener un buen control del asma y prevenir una caída asmática o un aumento de las exacerbaciones, primero yo debo de ver si mi paciente usa una técnica adecuada del medicamento, una técnica adecuada del inhalador. Ver qué es lo que el paciente más prefiere y ver condiciones del paciente tanto físicas como económicas. Después de ahí, yo puedo hacer algún ajuste al tratamiento, ya sea incrementar o disminuir dosis, y después de ahí examinar la respuesta. Como vemos aquí, es un círculo. Examino la respuesta, vuelvo a evaluar, hago ajuste. Examino la respuesta, vuelvo a evaluar, hago ajuste. Una vez que yo ya entendí o empiezo a manejar esa situación, entonces ya puedo llegar a proponer un tratamiento para mi paciente. Para mantener el control de mi paciente con asma, aquí están los pasos que yo debo seguir, o son pasos que están como predeterminados para ir aumentando un tratamiento. El tratamiento que se recomienda de inicio es un agonista beta 2 de acción corta con uso de corticoides inhalados. Es lo que se recomienda, como vemos en paso 1. En paso 2 ya tenemos lo que es el incremento de agonistas de leucotrienos. Hasta el paso 3 tenemos lo que es agonista beta 2 de acción larga. Si esto no me funciona, en el paso 4, entonces yo me voy con corticoides, con inhibidores de leucotrienos, con el agonista beta 2 de acción larga a dosis máximas. Pero si esto todavía no me funciona, entonces yo tengo que hacer una investigación a más a fondo, hacer apoyo de servicios como alergiología, ver qué es lo que está pasando con mi paciente, y que yo ya puedo utilizar esteroides sistémicos, en este caso para mantenimiento de mi paciente. Como vemos abajo, el corticoides inhalados y el agonista beta 2 de acción corta ya los puedo ocupar como rescate, independientemente del tratamiento que tenga mi paciente. Para yo hospitalizar a mi paciente, después de que mi paciente se controló, el esquema que les presenté anteriormente era después de una crisis. Y aquí yo puedo ver que después que mi paciente, yo lo tengo con 4 horas de tratamiento, con una crisis asmática y el paciente no mejora, sigue con dificultad respiratoria, sigue con mucha polipnea o con muchos sibilancias, entonces yo a mi paciente ya lo puedo hospitalizar con las medidas que anteriormente le di. Y para considerar un ingreso a terapia intensiva es un paciente que está completamente en paro respiratorio, que ya tiene una alteración del estado mental y que está obviamente con manejo ventilatorio de la vía aérea. Aquí vamos a ver los medicamentos más frecuentes o que más comúnmente se utilizan en el asma. Primero tenemos al agonista beta 2 de acción corta, en donde tenemos más frecuentes el butamol, que va a relajar de forma directa la musculatura lisa bronquial, provocando broncodilatación. Los anticolinérgicos tenemos el más común al bromodo dipatropio, que va a bloquear la contracción de músculos lisos de las vías respiratorias mediadas por el medio vago y la secreción de moco. Esto nos ayuda para esa parte. Tenemos los corticoides, tanto sistémicos como inhalados, en donde los inhalados, que son los que más comúnmente vamos a usar, tenemos como ejemplo a la beclometasona, que va a controlar la inflamación y esto va a disminuir a que las
nos va a ayudar a que la acción provocada por las células inflamatorias sea menor. Tenemos también las maltixantinas. Aquí tenemos el uso más común como la teofilina, en donde este igual nos va a ayudar a disminuir la inflamación provocada por las células y provoca broncodilatación. El agonista beta 2 selectivo de acción prolongada, aquí el uso más común o el más frecuente que tenemos es salmeterol, que ese igual nos va a producir, nos va a ayudar a hacer una broncodilatación. Tenemos también el cromolín, que este es más que nada, se utiliza como un mecanismo profiláctico, que más que nada para pacientes aquellos que llegan a tener alguna broncoconstricción inducida por alérgenos o por un factor ambiental o un factor externo, se utiliza este medicamento para provocar broncodilatación. Tenemos también lo que son los modificadores de leucotrienos. El más común que tenemos es el Montelukast, en donde como vimos en la fisiopatología, se secretan leucotrienos. Entonces, este medicamento va a actuar a nivel de los receptores del cistenil-leucotrieno 1 para que los leucotrienos no se secreten y esto a su vez no se secreten, respuesta humoral y respuesta inflamatoria. También hay otro medicamento como es el omalizumab, que es como más como un anticuerpo mononuclear que se va a fijar a la hemoglobina E y a tratar de disminuir su acción y que no provoque tanta respuesta inflamatoria. Después de que el paciente tuvo una crisis, después de que yo decidí darlo de alta, después de que ya controlélo, antes ahora como médico familiar va a llegar conmigo. ¿Yo qué puedo hacer en mi consultorio? Bueno, primero, el paciente debo tratar de, yo primero, ajustar el tratamiento. Lo primero que debo de hacer, como vimos en los esquemas, ajustar el medicamento. Si en urgencia nos apoyaron con eso, pues bueno, nada más verificar que realmente sea efectivo. Después yo hablar con mi paciente y platicar y ver que realmente entienda o tratar de encontrar la causa de esa exacerbación. Luego después, si ya la encontré, entonces tratar de modificar ese factor. Ejemplos, a lo mejor el paciente salió de viaje o visitó un lugar el tropical, bueno. Si el paciente fuma, si el paciente empezó a hacer un deporte extremo, bueno, yo ahí puedo modificar algunas situaciones. Ver que el paciente tenga un adecuado a este tratamiento y la técnica del uso correcto del inhalador. Explicarle cómo se debe de usar y cómo lo debe de colocar en la vía aérea para que tenga un mecanismo adecuado. Si yo tengo un paciente que ha sido hospitalizado por crisis asmática, que ha tenido más de una o dos exacerbaciones al año, yo a mi paciente debo de tener apoyo por segundo nivel. Sobre todo por él se recomienda que sea evidentemente por el servicio de neumología. Como conclusiones, yo presento que el asma no es un cuadro homogéneo y como vimos, hay muchos factores que influyen para que se presente el asma y una crisis asmática. Frecuentemente las crisis asmáticas se presentan por uso inadecuado de tratamientos, así como el mal apego a estos. Entonces, con nosotros como médicos familiares nos queda enfocarnos en educar a nuestros pacientes. Y es importante hacer énfasis en los factores de riesgo que puedan ser modificables en los pacientes. Si mi paciente a lo mejor está en un trabajo que le está afectando, tiene alguna mascota o está en alguna casa nueva, son situaciones que yo puedo hablar con él para modificar y que esos factores no me vayan a condicionar una crisis. La bibliografía que se utilizó, les dejo con una imagen de Hipócrates, el padre de la medicina, que hoy nos deja esta reflexión. Y eso sea todo de mi parte. Muchas gracias.